Mochila pesada, el lastre. Esa noche veníamos reventados. Llevábamos horas caminando en la sierra, con el uniforme empapado de sudor y las botas llenas de lodo. No habíamos entrado a un infierno de balazos, ni nada de película. Fue una patrulla rutinaria, de las que se supone que no tienen nada. Solo revisar unas brechas y unos caseríos abandonados. Pero todos sabemos que lo que está solo, no siempre está vacío. Éramos como 12 en la columna. Yo iba en medio, tratando de no pensar en el dolor de hombros. El camino era de pura piedra suelta, uno de esos senderos que ya casi nadie usa, salvo algún ranchero terco, o lo que se queda ahí cuando la gente se va. Íbamos callados, cada quien en su mundo, hasta que empecé a notar que alguien resoplaba más fuerte de lo normal. Al principio creí que era el eco, o que yo mismo estaba respirando más rápido de lo que pensaba, pero al voltear vi a mi compa Toro, el más fuerte del grupo, caminando muy atrás. Él era de los que siempre van adelante, echando relajo, cargando más equipo que todos, y todavía se ríe. Esa noche, en cambio, venía encorvado, la cabeza agachada, como si trajera un costal de cemento encima. ¿Qué traes, Toro?, le preguntó el sargento, sin voltear, solo bajando la voz. Mi mochila, respondió él, jadeando. Se siente rara, como si pesara más. Pensamos que estaba exagerando. El cansancio hace que todo parezca más pesado. Uno de los muchachos, para aguantar la caminata, le soltó una broma. Ya párale a los gansitos, compa. Por eso ya no puedes. Toro no contestó. Solo se detuvo. Eso fue lo que nos obligó a parar a todos. Cuando un hombre como él deja de caminar, no es por flojera. Mi sargento, ya no puedo. Le juro que no estoy jugando. Algo trae esta cosa. Lo vi de cerca y me incomodó su cara. Estaba pálido, con los labios secos. Tenía las tiras de la mochila marcadas hasta moradas en los hombros, como si le hubieran apretado un lazo. El sudor le escurría, pero no era solo por la caminata, estaba temblando. El sargento hizo la seña para formar un pequeño círculo, atentos, armas listas, por si era una excusa para algo más. Ya sabe uno, emboscadas, gente viendo desde los cerros. Pero el único ruido era el de los grillos y la brisa jalando las ramas secas. A ver, bájatela, ordenó, serio. Toro se giró un poco, intentó aflojar las correas, y ahí vino el primer momento raro. No podía quitársela. La jalaba con las manos, hasta se inclinó hacia adelante, pero la mochila parecía pegada a su espalda. No es que se enredaran las tiras, era como si algo la empujara hacia abajo. «¿Qué murmuró uno de los muchachos, pero el sargento lo calló con una mirada. Entre dos le soltamos las correas. Ahí fue cuando me tocó sentir el peso. Yo juraría que la bolsa, con todo y equipo, debía andar en unos 20 kilos, lo normal. Agua, cargadores, chamarra, kit de primeros auxilios, lo de siempre. Pero cuando metí la mano por debajo y traté de levantarla, casi me truena la muñeca. Se me salió un «ay cabrón», sin poder evitarlo. No estaba fingiendo, de verdad, sentí como si hubiera intentado levantar un bloque de plomo. «¿Qué traes aquí? ¿Piedras o qué?», le pregunté, tratando de hacerme el chistoso para disimular el susto. «Nada, güey. Lo de siempre», respondió él, a punto de llorar, más por desesperación que por dolor. La dejamos en el suelo. Las correas rechinaron, como si se hubieran estado estirando más de lo que aguantaban. Toro respiró aliviado, pero se quedó con la espalda arqueada, como si su cuerpo todavía creyera que traía el peso encima. Yo, por mi parte, me quedé viendo la mochila con una sensación rara en el estómago. No sonaba a nada, no se movía, solo estaba ahí, plantada en la tierra, pero daba la impresión de que ocupaba espacio más allá de su tamaño, como si extendiera una sombra que no se veía. Ahí fue cuando se acercó el cabo Rivas, uno de los más viejos, de esos que ya lo han visto de todo, lo bueno y lo que no quieren volver a nombrar. Venía rezongando porque habíamos parado, pero en cuanto puso los ojos en la mochila, se le quitó lo bravo. Cambió el gesto. Se quedó un segundo quieto, como escuchando algo que nosotros no oíamos. «Ay, cabrones», dijo en voz baja. «Se fueron a meter por donde no debían». Nadie contestó. Nos limitamos a mirarlo. Él se quitó el casco, se secó el sudor con la manga y soltó, sin rodeos. «Traes un muerto trepado, mijo». Se me enchinó la piel. No fue tanto por las palabras, sino por la seguridad con la que lo dijo, como si estuviera hablando de un diagnóstico médico. Toro bajó la mirada.
No sé si por miedo o porque en el fondo ya lo sospechaba. Llevábamos rato caminando entre cruces viejas, pedazos de veladoras derretidas, listones colgados en ramas. Habíamos pasado junto a un árbol con moños negros y rojos, velas apagadas, restos de botellas. Todos vimos el improvisado altar, pero nadie comentó nada. Solo apretamos el paso, como si ignorarlo fuera suficiente para no meternos en problemas. Rivas buscó en su chaleco y sacó unas ramas de pirul, esas que huelen fuerte, como a mentol y tierra húmeda. Siempre cargaba con eso, para las malas vibras. Y nos burlábamos de él cada que lo veíamos sacar sus ramitas mágicas. Esa noche nadie se rió. Se paró frente a la mochila, sin tocarla todavía. Nadie diga groserías, nadie se burle, y dejen de pensar pendejadas, nos regañó. Estas cosas sienten. Empezó a golpear suavemente la mochila con el manojo de pirul, como si estuviera espantando moscas invisibles. Murmuraba oraciones, cosas que no alcancé a entender. De vez en cuando, levantaba la voz. No es tuyo, compadre. Ya te tocó tu descanso, no te lleves a nadie. Suéltalo y sigue tu camino. Yo sentía un nudo en la garganta. El aire se puso frío, de golpe. No era sugestión barata. El sudor que tenía en la frente se enfrió. Me llegó un olor distinto al del monte, como a tierra recién removida, y flores marchitas. Algunos dieron un paso atrás, instintivo. Toro, en cambio, empezó a temblar otra vez. Le castañeteaban los dientes. Yo le puse la mano en el hombro, y sentí su piel helada, aunque todavía estaban sudando por la caminata. De pronto, la tela de la mochila crujió. Un sonido seco, como cuando se desdobla algo que llevaba mucho tiempo doblado. Y justo después, todos escuchamos lo mismo. Un suspiro, clarito. No fue viento, no fue uno de nosotros. Fue un suspiro largo, cansado, que salió de la bolsa. Sonó como cuando alguien se deja caer por fin en una cama después de un día agotador. Yo tragué saliva. Nadie se movió. Si hubieras estado ahí, habrías visto cómo nos quedamos clavados en el suelo, con los ojos bien abiertos, apuntando para todos lados sin saber a quién. En ese momento la mochila se tambaleó un poco y se desplomó, como si le hubieran quitado algo de encima. Rivas dejó de golpearla. La miró un segundo, respiró hondo, y nos hizo una seña con la mano. Ya se bajó. Fue raro, porque después de todo ese horror, la escena fue muy simple. El sargento hizo una seña para que me acercara. Levántala tú a ver. Yo no quería, pero ni modo de decirle que no. Me agaché, metí las manos por debajo de la mochila, y la levanté de un jalón, como muchas otras veces. Pesaba lo normal. Nada fuera de este mundo. De hecho, por el puro contraste, hasta me pareció ligera. Son tus 20 kilos de siempre, güey. Le dije a Toro, que me miraba con los ojos vidriosos. Él la tocó con cuidado, como si todavía esperara sentir otra cosa. Luego se la colgó de nuevo, muy despacio. Esta vez las correas cayeron en su lugar, sin atorarse. Se enderezó un poco, notoriamente más aliviado. Se talló la cara con las manos, pero todavía se veía sacudido, como si le hubieran quitado de encima algo más que peso físico. No volteen para atrás, y caminen sin voltear, ordenó el cabo Rivas. El que voltee, lo carga otro. Eso nos dejó callados a todos. Nos reacomodamos en la fila, y seguimos la ruta, en silencio absoluto. No era el silencio de disciplina. Era otra cosa. Nadie quiso mirar al árbol de los moños, ni al altar, ni a las cruces improvisadas. Solo escuchábamos nuestras botas y el eco lejano de perros, ladrando en algún caserío perdido. Esa noche, ya en la base, Toro no quiso quitarse la camisa frente a los demás. Tuvimos que revisarlo porque se quejaba de dolor en la espalda. Cuando por fin lo convencimos, vimos que traía marcas moradas, no solo donde van las tiras de la mochila, sino más arriba, como si unas manos grandes se hubieran sujetado de sus hombros para treparse. 5 dedos, bien marcados, de cada lado. Ninguno de nosotros dijo nada. El silencio en el dormitorio se sintió más pesado que cualquier equipo. Al día siguiente, Rivas nos contó el origen de esa leyenda, mientras tomábamos café frío. En la sierra no todos los cuerpos salen. Algunos se quedan tirados entre matorrales, en cañadas, sin cruz. Muchos murieron sin que nadie les cerrara los ojos ni les rezara aunque fuera un Padre Nuestro. Empezó, mirando al piso. Cuando sienten que pasa alguien fuerte, alguien vivo, se suben. Buscan que los saques de ahí. No siempre lo hacen con mala intención, pero a veces no se quieren bajar.
Nos explicó que a ese tipo de pegados les dicen el lastre o el muerto de mosca. No se ven a simple vista, pero te van chupando la fuerza, se alimentan de tu cansancio, se quedan pegados hasta que alguien los manda por su camino. Que los altares rotos, las velas tiradas, las flores secas, son como puertas abiertas. Y nosotros, esa noche, pasamos de largo por una puerta que nadie cerró. Si no hubiéramos traído al viejo este con sus ramitas, dijo uno de los muchachos, señalando a Rivas con respeto. Capaz que ahí se queda el toro. O se lo trae, remató otro, a medias broma, a medias en serio. Desde entonces, cada vez que salíamos al monte y veíamos un lugar con pinta de cargado, cruces chuecas, muñecos colgados, listones, botellas, tierra removida, bajábamos la voz. Ya no hacíamos chistes. Más de uno empezó a cargar su propio manojo de pirul, o medallitas, o lo que fuera que les diera confianza. No por superstición barata, sino porque ya sabíamos lo que se siente cuando algo que no ves, decide subirse a tu espalda. Ese es el origen del título de este video. Mochila pesada, el lastre. No es por dramatizar ni por inventar. Es porque, desde esa patrulla, cada vez que mi equipo empieza a pesar de más, lo primero que hago no es revisar si metí de más latas o munición. Lo primero que hago es voltear a ver dónde estoy parado, qué hay alrededor, si no acabo de cruzar junto a un lugar donde alguien quedó olvidado. Y te lo digo como advertencia, no como cuento de fogata. En el monte, en los cerros, en las brechas solitarias, el peso no siempre se mide en kilos. A veces se mide en cosas que no ves, en deudas que no son tuyas, en muertos que no se quieren quedar solos. Si algún día sientes que tu mochila, tu maleta, lo que traigas colgado, se vuelve imposible de cargar de un momento a otro, no lo tomes a juego. No insultes, no te burles, respeta el lugar, reza lo que sepas, aunque sea torpe, y pide que te suelten. Porque una cosa es cargar equipo, y otra muy distinta es cargar con alguien que ya no pertenece a este lado del camino. Culebra de agua. Yo estaba de servicio en la base naval, en la costa, un lugar donde todo huele a sal, óxido y gasolina. Era temporada de huracanes, así que ya estábamos medio acostumbrados a ver el cielo negro y el mar encabronado. Pero esa tarde el ambiente se sentía raro. No raro de, va a llover fuerte. Raro de algo viene. El aire estaba caliente pero pegajoso, como si te respiraras la boca de alguien más. El mar se veía picado, pero en cierto punto del horizonte el agua estaba como hundida, formando un círculo más oscuro. Ahí fue donde uno de los marinos viejos, el cabo Domínguez, dijo: «Miren, ahí viene la culebra». Todos volteamos. Al principio pensé que exageraba, que solo era una tromba más. Una columna delgada empezaba a bajar de una nube negra, y del agua se levantaba otra columna más gris, como si se estuvieran buscando. Se unieron en medio, y ahí fue cuando el viento cambió de golpe. Se sintió como si la base hubiera inhalado. Todo se fue hacia ese punto, el aire, el polvo, hasta el ruido. Los pescadores del pueblo, los viejos que se sientan siempre en el muelle a pararse a la tarde, empezaron a guardar sus cosas rápido. Uno murmuró: «Esa no es para el mar, esa busca agua dulce». «¿Cómo que agua dulce?», le pregunté yo, medio riéndome por nervios. «Los tanques, mijo, a eso vienen», me dijo sin verme, apurando sus redes. La tromba empezó a moverse. Y sí, no se acercó a la playa ni al muelle como uno pensaría. Empezó a girar, como si oliera algo, y se fue desviando un poco, en dirección a la base. Ahí fue cuando sacaron el celular. El famoso video. Se escucha a uno de mis compañeros decir: «No mames, está viniendo para acá». Y otro, riéndose nervioso: «Grábale, grábale, que esto se va a hacer viral». Yo no tenía ganas de reírme. El viento nos pegaba de lado y nos hacía tambalearnos. La tromba se acercaba más, y conforme se acercaba, el agua de alrededor empezaba a dar vueltas, como si se abriera un enorme remolino. No parecía algo de la naturaleza nada más, parecía ordenado, como si alguien la estuviera guiando. En la base teníamos unos tanques enormes de agua potable, pintados de blanco, al fondo, pasando las bodegas. Todos sabíamos dónde estaban porque, en el calor que hacía, ese era el tesoro. Agua fría, limpia. Cuando la tromba cambió de dirección, entendimos hacia dónde iba. «Cierren las válvulas, carajo», gritó un superior. «Muévanse». Corrimos en bola, pero el suelo vibraba, y no era un temblor. Era como cuando pasa un tráiler pegadito a tu casa, y las ventanas zumban. El metal de las bardas resonaba,
Las láminas del techo se levantaban tantito y caían otra vez. Yo no sé en qué momento dejamos de ver una tromba y empezamos a ver otra cosa. Porque cuando pasó justo frente a nosotros, a unos metros de los tanques, se veía diferente. Ya no era solo una columna de agua gris. Adentro, el agua giraba con tanta velocidad que empezaba a formar figuras, sombras, contornos. Y luego las vimos. No sé si fue al mismo tiempo, pero varios gritamos. Adentro del tubo de agua, alargadas por el remolino, se formaban caras, rostros enormes, transparentes, hechos de agua y espuma, abriendo la boca como si estuvieran gritando sin sonido. Yo parpadeé fuerte, pensando que eran reflejos, que el viento y mi miedo me estaban jugando una broma. No. Volví a mirar, y ahí seguían. Ojos hundidos, bocas abiertas. Una parecía mirarme directo, aunque no tuviera pupilas. Sentí como se me apretó la garganta. Me empezaron a llorar los ojos, no sé si por el viento o por el miedo. Uno junto a mí soltó: «Son los que se ahogaron aquí». «Cállate, idiota», le dijo otro. «No les des nombre». La culebra de agua se enroscó sobre los tanques, como si se echara encima de ellos. El ruido era ensordecedor. No era solo viento. Se escuchaba como si 1000 cubetas se llenaran y se vaciaran al mismo tiempo. El metal de los tanques tronó. Se doblaban hacia adentro como si alguien muy fuerte los estuviera apretando con una mano invisible. Las válvulas estaban cerradas, sabíamos que estaban cerradas. Pero aún así, el agua empezó a subir. Se escuchaba el líquido siendo chupado hacia arriba, hacia la columna, como si la tromba estuviera bebiendo. Yo tenía la boca seca, irónicamente. Me lamí los labios, y sabían a sal y polvo. «Esto no es normal», murmuré sin darme cuenta. En el video se ve cómo la columna se oscurece por momentos. No se alcanza a apreciar bien, pero los que lo hemos visto en vivo, sabemos que era porque las caras se hacían más claras, más definidas. Algunas parecían de gente mayor, otras de niños. Un momento, vi algo que nunca voy a olvidar. Una mano, formada por el agua, pegada al costado interno de la tromba, como si alguien se quisiera agarrar y salir. Y luego, igual de rápido que llegó, se deshizo. La culebra se soltó de los tanques, se torció hacia el mar, y se desvaneció en el aire, como si la hubiera apagado alguien. No se fue desarmando poco a poco, desapareció. Nos quedamos con el ruido del viento, y el eco de nuestros propios jadeos. Fuimos directo a revisar los tanques. Uno de ellos tenía la tapa hundida, el metal deformado hacia adentro, como si algo se hubiera sentado encima con todo su peso. Los otros, golpeados, rayados. Había gotas de agua por fuera, pero lo raro vino cuando abrimos las llaves. Nada. Ni una gota. Era como si hubieran pasado meses sin llenarlos. Se habían chupado todo en cuestión de minutos. Y olía. No a cloro, no a tanque limpio. Olía a puerto abandonado, a muelle podrido, a pescado muerto al sol. Un olor tan fuerte que a uno le dieron ganas de vomitar. «Esa agua ya no era nuestra», dijo Domínguez, el viejo. «Ya se la cobraron». Por la noche nadie quería ir solo al baño. Todos nos hacíamos los valientes, pero las manos nos temblaban cuando agarrábamos la linterna. Nos mandaron a descansar temprano porque el viento siguió golpeando hasta altas horas. Yo me acosté con la ropa todavía húmeda de salitre, el cuerpo molido y la cabeza llena de imágenes. Cuando cerré los ojos, no vi la base ni los tanques. Vi la tromba, girando, y las caras. Me quedé dormido a ratos. Cada vez que me estaba hundiendo en el sueño, sentía que todo a mi alrededor se llenaba de agua. No era un sueño de lluvia normal. Era como si estuviera bajo el mar, pero podía respirar. Hasta que no. Soñé que estaba en uno de esos tanques, flotando en el agua hasta el cuello. El techo estaba cerrado. No había luz. Solo un resplandor raro que venía de abajo. Al mirar hacia el fondo, el agua no era transparente. Era un torbellino, y en ese torbellino había manos que jalaban mis pies. Sentí el jalón en serio. Desperté ahogado en sudor, con el corazón desbocado, y por unos segundos juro que escuché agua chorreando dentro del cuarto. Me incorporé buscando el sonido, y no había nada. El piso seco, los muros secos. Pero el olor a pescado podrido seguía ahí, suave, como si alguien hubiera abierto una puerta del mar, y luego la hubiera cerrado. Al día siguiente, varios andaban igual de desvelados. Uno comentó en voz baja durante el desayuno: «Soñé que me hundía en el muelle viejo. Las redes me amarraban las piernas».
Otro dijo, yo soñé con la cara esa, la que se veía más grande. Me estaba esperando en el fondo de la alberca de entrenamiento. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos que estábamos soñando más o menos lo mismo. Cada quien en su escenario, pero siempre con agua, siempre con algo jalando desde abajo. Los pescadores, al enterarse de lo que pasó, solo asentaron con la cabeza, como quien ve algo que ya esperaba. Se los dijimos, murmuró uno. Esas culebras no salen de gratis. ¿Y de dónde salen entonces?, le pregunté. Del agua donde se quedan los que no recuperan, donde se pierden los cuerpos. El mar no se traga a la gente nomás por tragar, luego los junta. Y cuando hay mucha alma sin calma, se levanta la culebra. Anda buscando agua dulce para dejarse caer y saciarse un rato. Me dieron escalofríos. Recordé historias que nos contaban en la instrucción, de embarcaciones hundidas, de maniobras nocturnas donde alguien no volvía a salir del agua. Todo eso concentrado, girando, buscando dónde beber. Con el tiempo, el video se filtró. Obvio, alguien lo mandó a un grupo y de ahí se corrió como pólvora. La gente comenta que está editado, que las caras son efecto, que son pareidolias, que si uno quiere ver algo, lo ve en cualquier lado. Yo no discuto. Nomás digo lo que sentí. El aire cortándome la piel. El ruido de los tanques vaciándose. El olor a mar muerto donde debería solo oler a cloro. Y esos ojos de agua viéndonos como si supieran quién era quién. A veces, cuando abro la llave en mi casa y dejo correr el agua un rato, me quedo viendo cómo cae y forma remolinos pequeños en el fregadero. Si se queda girando mucho tiempo, la cierro. Me da cosa. Los viejos dicen que una vez que una culebra de agua te ve, te reconoce. Que la siguiente vez que estés en el mar, o en una presa, o hasta en una alberca profunda, el agua te va a sentir. No sé si sea cierto. Lo único que sé es que desde aquel día, yo ya no me burlo de las leyendas de pescadores. Porque la primera vez que ves una tromba, piensas que es un fenómeno bonito, de esos que salen en documentales. La primera vez que ves lo que hay adentro, entiendes que no todo lo que se levanta del mar es viento y agua. Y si algún día, en un video, ves una tromba que no va hacia la playa, sino derechito hacia donde hay tanques o depósitos de agua dulce, no te rías, no digas qué curioso. Mejor reza que no seas tú el que está del otro lado del vidrio, cuando esa cosa tenga sed otra vez. Capellán y el poseído. Esa grabación primero circuló entre nosotros por WhatsApp, de compañía en compañía, con audios borrosos y chistes nerviosos. Después alguien la filtró y se volvió la leyenda del capellán y el poseído. Todos opinan, todos pausan el video, todos creen ver cosas en las sombras. Pero casi nadie sabe de dónde viene de verdad. Yo sí, porque a ese soldado lo conocí, le hablé, compartí guardias con él, y vi cómo se lo fue llevando algo que no salía en ningún manual. Todo comenzó en un operativo en una zona que ya traía fama. Pueblo chico, monte espeso y chismes grandes. Brujas, trabajos enterrados. Se escuchan cadenas en la noche. Todo ese rollo que te cuentan los viejitos mientras fuman en la banqueta. Nosotros llegamos a hacer lo nuestro, patrullajes, retenes, presencia, nada de andar creyendo en cuentos. En teoría. El compañero del que hablo se llamaba Montalvo, buen elemento bromista, de esos que siempre traen energía, aunque lleves 12 horas sin dormir. El primer día todo normal, pero la tercera noche lo vi raro. Íbamos en la camioneta y él, en vez de estar molestando como siempre, se quedó pegado a la ventanilla, mirando hacia el monte, como si alguien lo fuera siguiendo. ¿Qué traes, Montalvo?, le pregunté. ¿Te pegaron los tamales o qué? Ni volteó. Nada más dijo bajito. Es que allá hay gente parada entre los árboles. Yo no vi nada. Puro negro de monte y luciérnagas. Le solté un, ya duérmete mijo, y no insistí. Así empieza todo. Uno no le cree al otro porque no quiere complicarse la cabeza. Al día siguiente regresamos a la base. Terminó el operativo, nos formaron, nos dieron instrucciones nuevas. La vida siguió, menos para Montalvo. Ahí fue donde todo se torció. Primero lo notamos en la noche. En el dormitorio, cuando todos se callan y solo se escucha el ronquido del de al lado, empezamos a oír que alguien hablaba despierto. No rezaba, no cantaba, no decía groserías. Era como otro idioma. Sonaba antiguo, raro, con chasquidos, como si se le atoraran las palabras. «Hey, Montalvo, cállate», le dijeron los de su escuadra.
pero él no contestaba. Nada más seguía murmurando. Uno se levantó para darle un zape, y ahí fue donde se puso feo. Lo sacudió del hombro, y el cuerpo de Montalvo estaba rígido, duro como tabla, los ojos abiertos en blanco. Seguía hablando, pero la voz no salía de su boca normal. Parecía que le vibraba el pecho. Se armó el desmadre. Prendieron las luces. El cabo de cuarto llegó gritando que qué pasaba. Cuando todos lo rodeamos, Montalvo se dobló hacia atrás, arqueado como si se fuera a romper. Escuchamos cómo tronaban sus huesos. Uno dijo, «Es un ataque, llamen al enfermero». Otro sacó su celular y empezó a grabar, por morbo, por miedo, por reflejo, no sé. De ahí salió el primer fragmento del video. Lo llevaron a la enfermería, le hicieron estudios, le tomaron signos. Puede ser epilepsia, dijeron. Puede ser estrés. Puede ser que se está haciendo el chistoso. Cada quien opinaba. Pero el enfermero más viejo solo murmuró. Esto no es de hospital, esto es de padre. En ese momento pensé que exageraba. Pero al día siguiente nos enteramos de que habían llamado al capellán mayor. Miren, oficialmente no existe nada que diga protocolo para posesiones. En los papeles le llaman otra cosa. Crisis espiritual, episodio disociativo, lo que quieran. Pero en corto, entre pasillo y pasillo, los viejos te cuentan que cuando alguien empieza a ver cosas, hablar raro, o decirle a los demás lo que nadie más sabe, no mandan solo al médico, también mandan al padre. El capellán mayor era un señor grande, de canas, callado, de esos que te confiesan sin juzgarte. Yo lo había visto en misas, en ceremonias, pero jamás con esa cara. Ese día llegó a la enfermería con su Biblia, su estola, y una botella de agua que él mismo había bendecido. No venía sonriendo, venía serio, como quien se va a meter a un cuarto donde ya sabe que no lo quieren. Nos sacaron a casi todos, solo dejaron al médico, al comandante, a 2 sargentos, y a mí me dejaron porque me tocaba guardia ahí. Yo no pedí quedarme. Si por mí fuera, me hubiera ido a cualquier otro lado, pero a veces el destino te sienta en primera fila aunque tú no quieras ver la función. Montalvo estaba amarrado al catre con correas de cuero. No porque alguien quisiera hacerle daño, sino porque ya se había tratado de aventar al piso, golpear la pared, morderse la lengua. Tenía marcas moradas en los brazos de la fuerza que hacía. El cuarto olía raro, una mezcla de sudor frío, medicamento y algo más, algo rancio, como humedad vieja. Cuando el padre entró, Montalvo estaba quieto, como dormido. Parecía cualquier muchacho agotado. El capellán se acercó despacio, le puso una mano en la frente y empezó a rezar en voz muy baja. Yo lo escuchaba sin poner mucha atención. La verdad, estaba más pendiente de cualquier movimiento raro. No tardó ni un minuto. De la nada, el cuerpo de Montalvo se puso tenso y la cama rechinó. Abrió los ojos, pero no miró al cielo, ni alrededor. Miró directo al padre. Fue un golpe seco de mirada. Yo sentí como si alguien hubiera apagado el aire del cuarto. Lo que les voy a decir suena a cuento, pero lo tengo grabado en la cabeza como si fuera ayer. Cuando Montalvo habló, la voz que salió no era la suya. No era de hombre, no era de joven. Era una voz de niña chiquita. Y con esa voz, le empezó a decir al padre cosas que nadie más podía saber. ¿Te acuerdas de aquella señora que dejaste esperando en la iglesia de tu primer pueblo?, dijo la voz. ¿Te acuerdas de lo que hiciste antes de ponerte la sotana? El capellán se quedó helado. Todos nos vimos las caras. Nadie entendía. La voz siguió, muy tranquila, muy clara, detallando cosas, nombres, lugares. No hablaba de demonios, ni de fuego, ni de horror. Hablaba de culpas, de secretos, de cosas que un hombre esconde incluso de sí mismo. El padre empezó a sudar. Se le notaba el temblor en las manos, aunque trataba de seguir rezando. En un punto, tuvo que sentarse porque se le doblaron las piernas. El comandante quiso parar todo. «Hasta aquí, padre», le dijo. «Esto ya se salió del control». Pero el capellán lo detuvo con la mano. «Si paramos ahora, no lo soltará». La temperatura bajó de golpe. No sé cómo explicarlo. Un segundo antes sudaba del estrés, y al siguiente vi mi propio aliento salir en vaho, como si estuviéramos en un congelador. Los tubos del techo empezaron a vibrar, las lámparas parpadeaban. Yo apretaba el fusil sin motivo, como si sirviera de algo. La voz de niña cambió. Se volvió más grave, más rota, como si fueran muchas voces encima. Empezó a decir frases en un idioma que nadie conocía. El médico,
Tratando de mantener la calma, se puso a medirle la presión. El aparato marcaba cosas imposibles, la aguja subía y bajaba sola, como si se hubiera vuelto loca también. El padre se levantó de golpe, como si hubiera tomado una decisión. Se acercó más a Montalvo y le habló, pero ya no como sacerdote de misa dominguera, sino como alguien que se está jugando todo. No vengo a negociar contigo, dijo. Vengo a sacar lo que no es de Dios de este muchacho. El cuerpo de Montalvo se retorció. Hizo una fuerza tan grande, que yo juraría que las correas iban a reventar. Se escucharon crujidos de metal. Empezó a escupir una especie de baba oscura, espesa, que no era sangre, no era saliva normal. Olía horrible, como carne echada a perder. Alguien más se persignó. Yo ni eso pude hacer. Tenía las manos tan sudadas que apenas sí sentía los dedos. De reojo vi que uno de los sargentos, el más rudo, tenía los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, de miedo. El exorcismo, aunque nadie lo llamó así en voz alta, duró horas. El padre rezaba, le echaba agua bendita, le enseñaba el crucifijo. Cada vez que el crucifijo se acercaba a la frente de Montalvo, su piel se ponía roja, como si le estuvieran acercando algo caliente. En el video solo se ve un pedazo de eso, cuando él se arquea hacia atrás, y se escucha un grito que no parece humano. En vivo fue peor, era como escuchar a alguien romperse por dentro. En un momento, la voz de niña volvió, pero ahora no se metió con el padre. Se metió con nosotros. Empezó a decir apodos, pecados, cosas que habíamos hecho en otras ciudades, con otras personas, cosas que nadie más sabía. Lo dijo todo en segundos, como si tuviera acceso a una lista que llevábamos escondiendo toda la vida. Tú, el de la cicatriz en la ceja, me señaló, sin verme, con los ojos blancos. ¿Crees que nadie se dio cuenta de lo que hiciste aquella noche de guardia? Sentí que me sacaban el aire. No fue algo ilegal ni nada, pero sí fue una falla que yo nunca había admitido, y esa cosa la sabía. A partir de ahí dejé de pensar, está enfermo. Empecé a pensar, lo que sea que está ahí adentro, no es él. Cuando por fin algo cambió, no fue con un trueno del cielo ni nada de eso. Fue con silencio. Un silencio tan profundo, que ni el reloj del muro se oía. El padre estaba agotado, casi ronco. Sus manos temblaban tanto, que apenas podía pasar la página de la Biblia. De repente, Montalvo dejó de forcejear. Su cuerpo cayó pesado contra el colchón. Cerró la boca. Se quedó quieto. Muy quieto. Al grado que temimos que se nos hubiera ido. El médico corrió a revisarlo. «Sigue aquí», dijo, sorprendido. «Está estable, como si nada». Montalvo abrió los ojos despacio. Esta vez, sí eran sus ojos. Asustados, sí, pero normales. Se tocó las muñecas, miró alrededor, nos vio todos con cara de «¿Qué hago aquí?». Preguntó qué había pasado, por qué estaba amarrado, por qué el padre estaba llorando en una silla, mirando al piso. No recordaba ni una sola escena, nada. Para él, el tiempo entre el monte y la enfermería era un hueco negro. El padre salió del cuarto caminando más despacio de lo que había entrado. Parecía 10 años más viejo. Nadie se atrevió a preguntarle nada en ese momento. El comandante le dio las gracias, le ofreció agua, lo que fuera. Él solo dijo, «Necesito confesarme yo ahora». Al día siguiente corrió el chisme de que el capellán había pedido su baja, que ya no quería seguir ahí. No dio detalles, solo comentó, con un par de oficiales, que lo que traía ese muchacho encima no era cosa pequeña, y que no estaba dispuesto a volver a enfrentarse a algo así. Algunos dicen que habló de rangos allá abajo, como si existiera un mando, una jerarquía en el lado oscuro. No sé. Lo que sí sé es que se fue. Lo vi subirse a la camioneta, con una maleta chica, sin mirar atrás. Nos quedamos con el video, con los recuerdos y con la incomodidad de seguir durmiendo en el mismo dormitorio donde había empezado todo. Esa noche nadie apagó completamente la luz. Dejamos una lámpara encendida, como si eso sirviera de algo. Montalvo volvió con nosotros una semana después, un poco más flaco, más serio. Nunca volvió a hacer bromas como antes. Cuando alguien le enseñaba el video en el celular, se ponía pálido, lo quitaba de un manotazo y se iba. «No soy yo», decía. «Ese de ahí no soy yo». Y yo le creo. Ahora, cada que veo que el clip se comparte en redes, con títulos amarillistas, con filtros raros, con gente poniendo comentarios de risa, me da coraje. Porque para ellos es entretenimiento. Para nosotros fue una noche larguísima, en la que entendimos que no todo se arregla con balas o con órdenes. Si algo aprendí de esa historia es esto.
En campaña no solo hay que cuidarse del enemigo armado, ni de los animales del monte. También hay cosas que no ves, que no salen en las fotos, que no respetan uniforme, ni rango, ni grado. Y esas, cuando se pegan a alguien, no se van solo porque tú digas que no crees. Así que si alguna vez te toca ir a una zona donde todos susurran que ahí hacen trabajos, no te rías tan rápido. No juguetees con lo que la gente del lugar respeta por miedo. Y si por casualidad ves el video del capellán y el poseído, ponle pausa, mírale bien la cara al muchacho, escucha la voz que no es la suya. Y pregúntate si de verdad estás seguro de querer seguir viendo. Porque una vez que sabes que estas cosas pasan, ya no puedes desaberlo. Y en las noches, cuando se apaga la luz, esa es la parte que más pesa. Morgue, el anfiteatro. Esa noche me tocó guardia ahí. Yo no era nuevo en el hospital, ya había visto de todo. Accidentes, balaceras, gente que llega gritando y se va en silencio. Pero aún así, el anfiteatro siempre imponía. No es lo mismo ver a un paciente peleando por vivir que entrar a un cuarto donde, por definición, ya no hay nada que hacer. Ahí solo queda el frío, el eco, y ese olor dulce y pesado del formol que se te queda pegado en la ropa. Tenía 3 cuerpos recién llegados de un accidente aéreo. La versión oficial fue fallas mecánicas, pero los camilleros que fueron al levantamiento dijeron que el avión parecía doblado como lata, como si algo lo hubiera aplastado desde arriba. Los 3 cuerpos estaban muy maltratados. No eran esos muertos tranquilos que parecen dormidos. No. Estos venían hechos pedazos, con golpes raros, huesos fuera de lugar, como si se hubieran peleado con el mismo cielo antes de caer. Los metimos en las gavetas, una por una. Cerrar esas bandejas siempre da cosa. Oyes cómo resbala el metal, el golpe seco cuando topa al fondo, y luego el sellado del frío, ese zumbido constante del sistema de refrigeración. Yo me quedé solo, con el ruido del aire y el foco blanco parpadeando de vez en cuando. Tenía que llenar los formatos: nombre, hora, procedencia, causa probable. Papel tras papel. Es irónico. Afuera todo es caos, gritos, ambulancias, y ahí abajo, todo se reduce a letras, números y firmas. Mientras escribía, trataba de no pensar demasiado en quiénes habían sido en vida. Es una maña que uno desarrolla. No imaginarles familia, no imaginarles casa, no imaginarles nada. Si empiezas a hacer eso, se te mete el miedo por otro lado. Mejor repetir en la cabeza: cuerpo 1, cuerpo 2, cuerpo 3, como si fueran cajas. Puro trámite. Eran como las 2 de la mañana. El hospital arriba estaba en silencio. Solo se oían lejanos los carritos de enfermería y alguna puerta que se cerraba. Abajo, en el anfiteatro, el tiempo se siente más lento. De vez en cuando, el refrigerador se activa con más fuerza y sopla aire helado que te corta la cara. Yo ya me había acostumbrado, o eso creía. Estaba terminando un formulario cuando escuché clarito el sonido. Ese rechinido del riel de una gaveta al abrirse. Es un sonido muy específico, cualquiera que haya trabajado en una morgue lo reconoce. Me quedé con la pluma en el aire, mirando al frente sin parpadear. Al principio pensé lo más lógico. La dejé mal cerrada, se regresó por el peso. Pasa, es normal. Respiré hondo, me levanté despacio y caminé hacia las gavetas. Cada paso resonaba en el piso de azulejo. No dije nada, no quise hacer chistes ni hablar solo. Sentía la boca seca. Cuando llegué, vi una bandeja salida unos 10 centímetros. Lo justo para que se notara. Era una de las que acababa de cerrar. Yo mismo me regañé en silencio. Qué bruto, la cerraste mal. Puse ambas manos en el frente metálico, para empujarla hacia adentro. El metal estaba helado, como tocar una cubeta llena de hielo. Empujé, y del otro lado, algo empujó también. No fue una sensación imaginada, se los juro. Sentí el jalón hacia afuera. No mucho, pero lo suficiente para detener mis brazos. Como si alguien, desde dentro, estuviera haciendo fuerza contraria con los pies o las manos. Me recorrió un escalofrío tan fuerte que se me enchinó la piel debajo del uniforme. Solté la gaveta de golpe. Se quedó en el mismo lugar, ni entró ni salió. Yo di un paso para atrás. No quise mirar a los costados, no quise nada. Solo pensaba: es el aire, es el peso, es cualquier cosa menos lo que estás pensando. Tragué saliva, respiré otra vez, y por pura necedad, volví a intentarlo. No quería que, al día siguiente, dijeran que yo dejé mal acomodado el cuerpo. Apoyé el hombro y empujé más fuerte, esta vez con todo mi peso. Del otro lado, como respuesta,
Sentí un empujón todavía más claro. La gaveta se me vino un poco encima, como si algo dentro hubiera dado un golpe. El metal vibró, y ese golpe seco se escuchó en todo el cuarto. Ahí se me fue la sangre a los pies. Me quedé pegado al piso, sin poder respirar. El zumbido del refrigerador, que siempre estaba ahí, de pronto sonaba como si estuviera dentro de mi cabeza. Me ardían los ojos del frío y del susto. Y entonces la escuché. No fue un susurro bonito de película. Era una voz opaca, como cuando hablas con la boca tapada con una cobija gruesa. Hombre, mujer, no sabría decir. Grave, pero apagada, como ahogada en hielo. Salió de adentro del mueble, no de la pared, no del techo, de ahí. Hace frío. Apaga el aire. Así, tal cual. Despacio, clara, como si se quejara. Yo hubiera querido reaccionar como soldado, como hombre preparado, como lo que tú quieras, pero no reaccioné así. Me temblaron las piernas, se me aflojaron los brazos, y solo pensé una cosa. Aquí no me voy a quedar ni un segundo más. Retrocedí sin darle la espalda a las gavetas. Llegué a la puerta casi a tientas, con la vista clavada en ese mueble que seguía medio abierto. No respondí, no dije, ¿quién anda ahí? Nada. Abrí la puerta de un jalón, salí, y con una coordinación que ni en los entrenamientos, eché llave por fuera. El pasillo de fuera estaba vacío. La luz amarilla, mucho más cálida que la del anfiteatro, me hizo parpadear varias veces. Apoyé la espalda en la pared, con el corazón golpeándome en el pecho, como si hubiera corrido una carrera. Me quedé ahí un buen rato, escuchando si adentro se oía algo, golpes, pasos, lo que fuera. Nada. Solo el murmullo lejano del hospital. Pude haber ido directo con el médico de guardia a contarle, pero... ¿Qué dices? Oiga, doctor, el muerto me pidió que apagara el aire. Me iban a mandar a dormir, a hacerme exámenes, o peor, se iban a reír en mi cara. Así que me inventé otra cosa, que iba a dar una vuelta, que necesitaba un café. Pero no regresé a entrar en toda la noche. Me quedé en la salita de al lado, con la excusa de estar disponible, pero sin acercarme a la puerta. Al día siguiente, cuando llegó la gente de patología, tuvimos que abrir. Yo ya me sentía un poco ridículo, como cuando te da miedo un cuarto oscuro, y luego prendes la luz, y todo era ropa tirada. Pensé, vas a ver que no pasó nada, que te sugestionaste. Metieron la llave, giraron, y la puerta se abrió arrastrando el aire frío del interior. Entramos dos, el jefe de patología y yo. Yo me quedé un paso atrás, por si las dudas. Lo primero que noté fue el silencio raro. El zumbido del aire seguía, pero había algo más. Una especie de... no sé, como cuando entras a un cuarto donde alguien estaba hablando hace un segundo y se calla. Ese tipo de silencio. Entonces el doctor se quedó quieto y solo dijo: ¿quién estuvo moviendo esto? Seguí su mirada. Las gavetas de los tres del avión estaban completamente abiertas, pero eso no fue lo peor. Los cuerpos no estaban adentro. Estaban en el piso. Los tres. Uno junto a otro, a medio círculo, como si se hubieran sentado a platicar y luego se hubieran desplomado. No estaban tirados al azar. No era, se cayeron, y ya. Había cierta intención en cómo estaban acomodados. Un brazo que casi tocaba el otro, las cabezas volteadas hacia el mismo punto, el centro de ese semicírculo invisible. Yo sentí que el estómago se me subía a la garganta. El doctor empezó a regañar, que si los camilleros eran unos irresponsables, que quién había tocado las gavetas, que eso no se hacía, que el respeto y que los protocolos. Yo no dije ni una palabra. El sudor frío me corría por la espalda, a pesar del aire helado del cuarto. ¿Tú lo sacaste?, me preguntó al final. Negué con la cabeza. No, mi coronel. Yo cerré todo en la noche y puse llave. Nadie más entró. Me miró con cara de, no me salgas con cosas, pero algo en mi expresión le hizo dudar. Llamó al de seguridad para que trajera el registro de cámaras. En el anfiteatro hay una cámara, por protocolo, apuntando hacia las gavetas y la puerta. Fuimos a la oficina de seguridad, todavía con el olor a formol pegado en la nariz. El guardia se puso a buscar la grabación de la madrugada. Yo me mordía el labio, rezando por dentro. Que no se vea nada, que no se vea nada, que solo salga yo haciendo el ridículo. Pero se vio. En la pantalla, el anfiteatro se veía como siempre, frío, blanco, con esa luz que no perdona sombras. Me vi a mí mismo entrando, acomodando las camillas, cerrando una gaveta, luego otra, luego la tercera. Después me senté en el escritorio a escribir. Todo normal.
Pasaron unos minutos. En la grabación, yo bajé la cabeza, clavado en los papeles, y entonces, detrás de mí, la primera gaveta se abrió sola, despacio, como si alguien adentro se estirara. El doctor y el guardia se inclinaron hacia la pantalla. Yo sentí que el corazón se me encogía. La segunda gaveta se movió igual, unos centímetros. La tercera, también. Yo, en la imagen, seguía escribiendo, sin enterarme. Se ve claras las bandejas deslizándose y quedando entreabiertas. Luego, de pronto, las tres se abrieron de golpe, hasta tope, como si algo hubiera empujado desde adentro con todas sus fuerzas. Los cuerpos no se veían bien. La cámara no tenía tanta resolución, pero se distinguían las formas que se deslizaban hacia afuera, cayendo al piso, pero no como costales. Era más bien, como si se incorporaran y luego se soltaran. Hubo un segundo. Lo recuerdo bien en el que uno de los cuerpos, el de en medio, se quedó medio sentado, recargado contra la gaveta. La cabeza, colgando primero, se levantó un poco, lo suficiente para quedar en dirección a la cámara. No se veía la cara completa, solo la silueta. Pero el gesto de voltear estaba ahí. Luego, se desplomó al suelo. En el video no se escucha sonido, solo se ve mi reacción cuando, unos minutos después, me levanto, camino hacia las gavetas, y luego salgo disparado, casi corriendo, para cerrar por fuera. «¿Tú no lo sacaste?», murmuró el doctor, más para sí que para mí. El guardia estaba blanco, se persignó sin disimulo. Nadie dijo nada más en varios minutos. Oficialmente, esa grabación se perdió. Que si el sistema se reinició, que si se corrompió el archivo, que si no hay que generar chismes. Pero todos sabemos que antes de que la borraran, alguien la grabó con el celular. Y fue así como nació el famoso video del anfiteatro. El que pasa de grupo en grupo, siempre con la misma advertencia. Míralo con audífonos, pero no solo. La leyenda empezó ahí. Pero los más viejos del hospital dicen que esto no fue la primera vez. Que cada vez que llega un grupo de muertos de una misma tragedia, un choque múltiple, una balacera grande, un derrumbe, en ese cuarto, se siente un peso distinto. Como si los muertos no se resignaran a estar separados, como si quisieran reunirse una última vez, cerrar algo que dejaron pendiente allá arriba. Yo no sé qué creer, solo sé lo que viví. Sé cómo se siente cuando un mueble que debería estar inmóvil te empuja de regreso. Sé cómo suena una voz ahogada quejándose del frío en un lugar donde, se supone, ya nadie puede sentir nada. Desde esa noche, no puedo dormir con el aire acondicionado prendido. El ruido del aparato me regresa directo al zumbido del refrigerador de la morgue. Si en la madrugada siento una corriente de aire frío en la espalda, no volteo. Prefiero no preguntar de dónde viene. Y si algún día te toca bajar al anfiteatro, solo, de madrugada, y escuchas una gaveta abrirse despacito a tus espaldas, o una voz baja que te diga, «Hace frío, apaga el aire», hazme caso. No respondas, no te hagas el valiente. Cierra la puerta, pon seguro, y sal de ahí. Porque los vivos podemos decir que ya pasó, y llenar papeles, pero los que están ahí adentro, a veces todavía tienen cosas que hablar entre ellos, y no siempre quieren hacerlo a solas. Llorona, de la base aérea. Yo estuve destinado ahí unos años, no como piloto ni nada heroico la neta. Era uno más en el turno nocturno, entre radios, pantallas verdes y café recalentado. Al principio, la base de noche me parecía hasta tranquila. El zumbido de los generadores, el viento pegando en los hangares, uno que otro avión rodando lento. Pero con el tiempo, empiezas a notar que hay cosas que no encajan. Luces que parpadean donde no deberían, sombras que cruzan la pista cuando el radar dice que no hay nada. Y sobre todo, empiezas a oír historias que nadie admite abiertamente, pero todos conocen. La leyenda de la Llorona empezó para mí como empiezan todas, en la guardia, a las 3 de la mañana, cuando ya no sabes si lo que ves es real o pura sugestión. Estábamos en la torre, 3 tipos medio dormidos, revisando el radar de superficie, comer, hablar tonterías, ver puntitos moverse en la pantalla. De repente uno de los muchachos dice, «Mira eso, se nos metió un eco en la 04». Yo me acerqué, pensando que sería cualquier cosa, un perro, un ave grande, un fallo del equipo. Pero el punto se movía despacio, demasiado derecho, como si fuera un vehículo haciendo rodaje por la pista. Solo que no había ninguna autorización para rodar, ningún avión, ningún carro de apoyo, nada. Revisamos la ventana. Oscuro. La pista se veía vacía,
solo las luces alineadas hasta perderse en la distancia. Y sin embargo, el radar insistía. Algo iba caminando por ahí. Mandaron una patrulla a revisar. 2 soldados en una camioneta, sus luces blancas cruzando la pista de lado a lado. Nosotros los veíamos por la ventana y por la pantalla del radar. Ellos pasaban justo por donde el punto misterioso iba avanzando. Les preguntaron por radio. ¿Visual de algo? Silencio. Solo el ruido del motor y el viento filtrándose en la frecuencia. Y de pronto, una respiración rara, como si alguien acercara demasiado la boca al micrófono. Luego, la voz del cabo, quebrada. «Mi teniente, hay una señora en la pista». No dijo un bulto, ni algo raro. Dijo, una señora. Eso fue lo que nos sacó de onda. ¿Una señora? ¿Qué señora? De blanco, flotando como a unos 20 metros adelante. No pisa el piso. Y nos está viendo. Ahí se me enchinó la piel. Yo me acerqué más a la ventana, pegando la frente al vidrio frío, buscando cualquier cosa. Nada. Solo la cinta negra del asfalto y las luces. Pero el cabo siguió hablando, nervioso. Nos está diciendo algo. Se escucha un murmuro, como si alejara el micro un segundo, y luego la voz de él, casi gritando. Dice, no despegues, no despegues. Mi teniente, ¿qué hacemos? En la torre nadie supo qué contestar. ¿Qué dices ahí? ¿Ignoren al fantasma y sigan con el protocolo? El oficial al mando solo ordenó que regresaran a la plataforma, que no se acercaran más. Cuando la camioneta dio la vuelta, el punto del radar se quedó quieto unos segundos. Y luego desapareció, como si se hubiera fundido con la pista. Esa fue la primera vez que lo vi. Bueno, que lo vi en la pantalla y lo escuché por radio. Yo no sabía todavía de dónde venía esa historia. Solo sabía que algo, o alguien, caminaba por la pista 04 cuando no debía haber nadie. Y que esa señora no gritaba por sus hijos, gritaba para que nadie saliera volando. Más tarde, ya con las luces del amanecer asomando por el horizonte, uno de los viejos de la torre, de esos que ya traen más canas que paciencia, me contó el origen. No fue con voz de leyenda, ni con música triste de fondo. Lo dijo mientras se servía café, como quien te da un dato que te faltaba. Dicen que es la mamá del capitán Herrera. Yo ni sabía quién era. Me quedé viéndolo con cara de, ¿y ese quién? Un piloto que se cayó por aquí en los 70s, siguió. Iba en un vuelo de prueba, mal clima, equipo viejo. La aeronave nunca llegó a su destino. Se desplomó a pocos kilómetros de la base. Dicen que fue fallo mecánico, otros dicen que error humano. Ya sabes, lo de siempre. Lo curioso no fue el accidente. Lo curioso fue lo que pasó antes. Y ahí bajó la voz. No porque hubiera alguien cerca, sino porque esas partes, aunque todos las conocen, nadie las quiere repetir muy fuerte. Ese día, antes de despegar, la mamá vino a verlo. Nunca venía. Una señora de pueblo, de vestido sencillo, nada que ver con el ambiente militar. Entró llorando a la sala de briefing. Se le colgó del brazo y delante de todos, con toda la pena del mundo, le dijo una cosa que se le quedó a medio mundo en la cabeza. No despegues hoy, hijo, por favor, no te subas a ese avión. Anoche soñé que te caías envuelto en llamas. Imagínate la escena. Pleno ambiente castrense, todo formal, todos formados con mapas, reportes, clima, y tu madre echa un mar de lágrimas gritándote eso enfrente de todos. Obviamente lo sacaron casi a empujones. Señora, por favor, cálmese. Está interrumpiendo la operación. Me lo narraba el viejo haciendo hasta las voces. El capitán, rojo de vergüenza, hizo como que no pasaba nada. Le dio un beso rápido, le dijo que todo iba a estar bien, que los sueños son solo sueños. Ya sabes, el speech típico para tranquilizar a alguien que claramente sí está sintiendo algo muy fuerte. Pero ella no paraba de repetir, no despegues, no despegues, no despegues. Horas después, cuando el avión se vino abajo, la historia dejó de ser solo una escena incómoda. Se volvió una especie de premonición frustrada. La señora quedó destrozada. Hay quienes dicen que nunca superó la culpa de no haberlo detenido de verdad, de no haberse encadenado al tren de aterrizaje si era necesario. En fin, cosas que uno dice con el periódico del lunes en la mano. Años más tarde, empezaron los reportes raros. No salió en noticias, no hay boletines oficiales. Son de esos temas que viajan por pasillo, por chisme de comedor. Primero fueron los de la torre.
Hay un eco raro en la 04. Luego los de mantenimiento. Nos salieron a mitad de la pista unas huellas de zapatos femeninos, descalzos, sobre el cemento caliente, y no hay cámaras que hayan visto nada. Después, patrullas que veían a una mujer caminando a media pista en la madrugada. Se detenían para sacarla de ahí, porque oye, es un lugar peligroso, y cuando se bajaban de la camioneta, ya no estaba. La descripción siempre es la misma, con ligeras diferencias. Vestida de blanco, como flotando, no se le ve la cara, el pelo le tapa todo, no grita por sus hijos, te grita a ti. Lo único que todos mantienen igual es la frase, no despegues. Y el detalle que más me friega la cabeza, ella no va hacia los aviones que están llegando, solo hacia los que están por salir, siempre hacia la punta de la pista, donde el avión se alinea, y pide autorización. A mí me tocó una noche de neblina, de esas en las que las luces de pistas se ven como si alguien hubiera metido la base en una pecera. Yo estaba fastidiado, con sueño, pensando en lo que iba a cenar al salir. En eso, otra vez el bendito puntito en el radar de superficie. Mis manos se pusieron frías de inmediato, porque ya sabía lo que venía. ¿Lo ves?, me dijo mi compañero. Sí, 04 otra vez. Esta vez yo fui el primero en agarrar el radio. Llamé a la patrulla más cercana. La voz del soldado sonaba normal, cansado, con ese tono de, ya que, otro reporte loco de la torre. Nos movemos, mi teniente. Los vimos avanzar. La neblina se tragaba sus luces. En el radar, la camioneta y el eco se iban acercando despacito, casi hasta tocarse. De pronto, en la ventana no se veía nada. Todo blanco. Solo escuchábamos el motor y el golpeteo suave de la lluvia. Entonces, por la frecuencia, entró un quejido bajito, como si alguien llorara lejos del micrófono. No era ninguno de los dos soldados. Yo los conozco, sé cómo hablan. Eso era otra cosa. Sentí un vacío en el estómago, como cuando el avión baja de golpe en una turbulencia. Los vellitos de los brazos se me levantaron solos. ¿Escucharon eso?, pregunté casi en susurro. El cabo respondió nervioso. Mi teniente, la señora está delante de la camioneta. No la podemos pasar. Está parada justo en la línea central de la pista. Me imaginé esa carretera de concreto metiéndose en la neblina, y a una figura quieta, esperando, como si supiera exactamente dónde se debe parar un avión para despegar. ¿Qué hace?, pregunté. Hubo unos segundos de silencio, y luego la voz de él, más delgada. Nos está viendo, y mueve la boca. El sonido que vino después, no lo voy a olvidar nunca. No fue un grito típico de película. Fue una voz de señora, como una mamá regañando a su hijo, pero mezclada con un eco raro, metálico, como si saliera de dos bocas a la vez. No dijo, ¡ay, mis hijos! Lo que se oyó fue clarito. No despegues, no despegues. Yo me eché hacia atrás de puro reflejo, como si me lo hubiera gritado a mí en la cara. Uno de la torre soltó una grosería, otro dejó caer el vaso de café. En el radar, el punto se quedó fijo unos segundos, como plantado, y luego, poco a poco, empezó a irse hacia la punta de la pista, hasta esfumarse de golpe, justo en donde suele alinearse el primer avión de la mañana. Esa noche no hubo operaciones. Condiciones no óptimas, fue la excusa oficial. Pero los que estuvimos ahí, sabemos que fue otra cosa. Nadie quería ser el primero en autorizar un despegue sabiendo que, un par de horas antes, algo en la pista estaba gritando lo contrario. Con el tiempo, vas juntando pedacitos de historia, que si el mecánico que se enfermó del puro susto después de verla sentada en la punta de un ala, que si el piloto que pidió cambio de base, después de tener un sueño repetido con una señora golpeando la cabina y repitiendo la misma frase, que si aquel vuelo de entrenamiento que, por un fallo menor, regresó de emergencia, y el copiloto juró haber visto, al momento de rotar, una sombra blanca cruzar por debajo de la nariz del avión. Muchos van a decir que es puro cuento, que en una base aérea hay estrés, cansancio, falta de sueño, que eso te hace ver cosas. Y sí, puede ser que el cerebro juegue pesado. Pero te voy a decir algo. En un lugar donde todo se mide, se registra y se anota. Velocidades, vientos, rumbos, temperaturas, resulta curioso que nadie quiera dejar por escrito los incidentes con esa señora. Todo se queda en off the record. En el papel, nunca pasó nada. En los pasillos, todo el mundo sabe que ahí anda. Yo ya no estoy en Santa Lucía. Cambié de unidad hace tiempo.
Pero cada que escucho en las noticias que hubo algún incidente aéreo, un fallo en motor, un aterrizaje de emergencia, me acuerdo de ella. Me acuerdo de su voz rebotando en los audífonos, de ese «no despegues», que no sonaba a maldición, sino a súplica desesperada. Como la de una madre que, aún estando del otro lado, sigue tratando de detener el mismo error una y otra vez. Si algún día te toca estar ahí, en esa base, y te llaman para un vuelo de madrugada, vas a hacer lo de siempre: revisar tu equipo, firmar, escuchar el briefing, bromear para soltar los nervios, todo normal. Pero cuando salgas al frío de la pista y veas hacia la 04, acuérdate de esta historia. Si de reojo ves una figura blanca, inmóvil, flotando sobre la línea central, si escuchas en tu cabeza, o por el radio, esa frase repetida: no te hagas el valiente nomás por orgullo. En los papeles, la Llorona de la base no existe. En los reportes, nunca se menciona. Pero las cruces que hay en los cerros cercanos, las familias que se quedaron esperando un regreso que nunca llegó, y las voces temblorosas de los que ya la vieron, cuentan otra cosa. Yo, por lo pronto, te lo digo como reflexión personal, sin drama y sin música de fondo. En Santa Lucía no le temas tanto a las historias de brujas o al coco del rancho. Si vas a despegar de ahí, y una mujer de blanco se te atraviesa en la pista, gritando que no lo hagas, piensa muy bien si ese día quieres comprobar por ti mismo si era leyenda o advertencia. Porque los que no le hicieron caso, según se cuenta, no tuvieron oportunidad de contarlo después.